El análisis de varianza, por sus siglas en inglés ANOVA, se utiliza para probar diferencias entre diversas medias. Un supuesto fundamental se basa en el análisis de varianza consiste en que las diversas medias muestrales se obtienen a partir de poblaciones con distribución normal y todas con la misma varianza. Sin embargo, pues se ha encontrado que el procedimiento es bastante insensible a las violaciones de la suposición de la normalidad cuando las poblaciones son unimodales y los tamaños de muestra son aproximadamente iguales. ¿Quién creó esta prueba? Los fundamentos en los que se basa el análisis de varianza fueron desarrollados inicialmente por el estadístico británico Ronald Fisher en 1918 y la distribución F se denomina en su honor. Fisher extiende la prueba T y la prueba Z para comparación de dos grupos a comparación de 3 o más grupos. El análisis de varianza de una vía se utiliza para determinar si existen diferencias significativas entre las medias de 3 o más grupos. Este caso lo utilizamos por grupos independientes, es decir, grupos que no estén relacionados, por lo que lo llamamos ANOVA de un factor entre grupos. ¿Por qué se llama análisis de varianza si lo que vamos a comparar son medias? Se llama análisis de varianza porque el enfoque en el que el procedimiento se basa utiliza las varianzas para determinar si las medias son diferentes. Es decir, se basa en la comparación de las medias entre los grupos y también la comparación de las medias dentro de los grupos. Esto lo utiliza como una forma de determinar si los grupos son más distintos entre sí que dentro de sí. Por ejemplo, un grupo de pacientes psiquiátricos se encuentra bajo 3 diferentes terapias: asesoramiento, medicamentos y deporte, y queremos ver si alguna terapia es mejor que la otra. O, por ejemplo, un fabricante tiene varios procesos diferentes para fabricar bombillas y quiere saber si un proceso es mejor que el otro. O los estudiantes de diferentes colegios toman el mismo examen y deseamos ver si alguno supera a otro en la puntuación. ¿Por qué se dice una vía y qué son los grupos o niveles? Una vía significa que se tiene una única variable explicativa o un predictor, también llamado variable independiente. Esta variable debe tener 3 o más niveles o categorías. Por ejemplo, si queremos analizar el pH de distintas muestras de jabón de bebé, entonces la variable independiente es la marca de jabón. Los niveles podrían ser la marca Dulces Sueños, Johnson, Champú Gel, etc. La hipótesis nula es que las medias de los grupos son iguales, versus una hipótesis alternativa de que por lo menos hay una o más que son diferentes. La regla de decisión la elegimos a nivel de alfa, un nivel de significancia que vamos a utilizar usualmente es el 5%, pero puede hacerse a otros niveles de significancia. Cuando el valor P del estadístico de prueba es inferior, lo mismo que hemos visto, pues se rechaza, pero si este es mayor igual no se rechaza. Es importante resaltar que la ANOVA no nos dice nada acerca de cuál grupo es diferente, simplemente nos dice si hay diferencias significativas entre algunos de los grupos o no, pero no dice cuál grupo es. Entonces tenemos los datos, diferentes grupos de datos. Estos son los diferentes tratamientos que vamos a comparar. Para completar esta tabla de ANOVA, lo que hacemos es lo siguiente. El propósito es construir nuestro estadístico de prueba, que es un F. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, tomamos los grupos de tratamientos, número de tratamientos menos 1, y esos son los grados de libertad para los tratamientos. El número de observaciones total menos 1 es los grados de libertad totales. Y el número de observaciones total menos el número de tratamientos se llama los grados de libertad del error. Ahora, calculamos las sumas de cuadrados. Tenemos las sumas de cuadrados de los tratamientos, que son los totales de cada tratamiento al cuadrado sumados divididos cada uno por el tamaño de los individuos en cada tratamiento.
A esto le restamos el total de las observaciones al cuadrado sobre el número total de observaciones. Calculamos este y luego calculamos la suma de cuadrados total. Esto es, todas las observaciones elevadas al cuadrado las sumamos menos el total al cuadrado dividido en el número total de observaciones. Esto se llama la suma de cuadrados total. A esta suma de cuadrados total le restamos la suma de cuadrados de los tratamientos y tenemos la suma de los cuadrados de los errores. Ahora, cuando tenemos la suma de cuadrados de los tratamientos, la dividimos entre los grados de libertad de los tratamientos y tenemos el cálculo de los cuadrados medios. De forma similar, si tenemos la suma de cuadrados de los errores y lo dividimos entre los grados de libertad de los errores, entonces tenemos el cuadrado medio de los errores. Es decir, esta cantidad dividida a esta me da esta. Y lo mismo, esta cantidad dividida a esta, tengo esta. Luego, a esta cantidad le resto esta y esta. Así, cuando ya tengo los cuadrados medios, entonces hago el cociente del cuadrado de medios de tratamiento sobre el cuadrado medio de error. Y este es mi F calculado. Apenas tengo mi F calculado, puedo utilizar el criterio del valor crítico o el criterio del p-valor para decidir si existen diferencias significativas entre algunos de los tratamientos. Por ejemplo, se asignan de forma aleatoria 15 participantes de un programa técnico a 3 tipos distintos de métodos de instrucción, todos los cuales pretenden desarrollar un nivel determinado de habilidad en el diseño de auxilio por computadora. En la tabla siguiente se presentan las calificaciones del avance determinado de una unidad de instrucción y se presentan también las calificaciones promedio correspondientes. Vamos a utilizar un procedimiento de análisis de varianza, una vía para probar la hipótesis nula de que los 3 medias demostrales se obtienen de la misma población, es decir, que no hay diferencias significativas entre los promedios, con un nivel de significancia del 5%. Los datos son los siguientes. Este es con el método de instrucción 1, con el método de instrucción 2 y con el método de instrucción 3. Aquí tenemos las calificaciones totales por cada uno de los tratamientos. Y tenemos también las calificaciones promedio. Entonces, la idea es completar nuestra tabla. Como tenemos 3 tratamientos, aquí tendríamos un valor igual de 2, porque es 3 menos 1. En este caso tenemos 15 observaciones, menos 1 nos daría 14. Y 15 menos 3, 15 observaciones menos 3, aquí tendríamos 12. 2 más 12 nos da 14. Ahora, si tomamos todos los totales, que tenemos acá estos totales 400, 425 y 375, cada uno de ellos los elevamos al cuadrado y los dividimos entre 5 y los sumamos, y a esto le restamos el total. El total es la suma de los totales de cada uno de los tratamientos. Ese total lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre los 15 observaciones. Esto nos da la suma de cuadrados de los tratamientos, que esto sería igual a 250. Ahora, si tomamos cada una de las observaciones, las elevamos al cuadrado y le restamos esta misma cantidad que restamos aquí, entonces tendremos la suma de cuadrados total. Esto nos da 698. Al restar estos 698, los 250 que teníamos acá, tenemos la suma de cuadrados del error, que sería 448. Este 250 lo divido en el 2, me da 125. Este 448 lo divido entre el 12 y me da 37.33. Esos se llaman los cuadrados medios. Este 125 dividido entre el 37.33 lo pongo acá y este es mi F calculado, que es 3.35. Ahora, los grados de libertad en numerador de la F serían 2 y los grados de libertad en denominador serían 12. Entonces busco una F con nivel de significancia del 0.05, con 2 grados de libertad en el numerador y 12 grados de libertad en el denominador y tomo la decisión. Este valor me da 3.35, el calculado. Y el de la tabla es 3.86. Como el valor crítico es 3.86 y este valor
nos dio 3.35, entonces la decisión es no rechazar. Y si no se rechaza, decimos que no encontramos diferencias significativas entre los diversos métodos de enseñanza.